Bienvenidos mis queridos alumnos a esta nueva aula virtual en la que les voy a explicar el tema, la asignatura de español en esta semana correspondiente del 27 de septiembre al 1 de octubre. Y vamos a trabajar con la práctica social del lenguaje número 4, elaborar un folleto para informar acerca de un tema de seguridad. Recuerden que los temas que estamos trabajando en este momento son de recuperación, es un repaso de lo que vimos en tercer grado, por lo tanto el repaso solamente es de algunas hojas. Es importante que ustedes revisen la información que tiene la práctica social del lenguaje número 4, página 39, página 40, 41, porque yo les pongo ahí en pantalla la página 42. ¿Por qué les pongo la página 42? Porque es importante recuperar estas interrogantes que tenemos en la parte de abajo. Dice, ¿cómo son los folletos? Después de leer los folletos que llevaron al salón, comenta con tus compañeros si estos proporcionan indicaciones para prevenir las situaciones de riesgo, si contiene información para identificar la situación de riesgo presentada, si tienen títulos y subtítulos, cuál es su función y si indican a quién están dirigidos. Estas interrogantes nos da algunos elementos que debemos de tener en cuenta en los folletos. Los títulos y los subtítulos son características súper importantes. También de este lado, en la página 43, nos dice si emplean un lenguaje específico, si contienen ilustraciones, dibujos o gráficas y cuál es su función, y si utilizan diferentes tamaños, colores y tipos de letras. Estas interrogantes son elementales, son primordiales que ustedes los tengan siempre en cuenta porque ahí vienen las características principales de los folletos. Es decir, ¿qué debe de tener los folletos? Debe de tener un título y debe de tener subtítulos de la información que vayamos a poner. También es importante saber a quién va dirigido ese folleto. Si es un folleto para niños, pues la información que vamos a poner y los dibujos y todos los elementos y características que vayamos a tomar en cuenta debe estar específicamente para niños. Debe de llamarle la atención a los niños. Ahora que si es un folleto que va dirigido, por ejemplo, a personas que ya son profesionistas o especialistas en algún tema, pues también podemos utilizar información ya especializada, palabras técnicas, porque lo va a entender a la persona que va dirigido. Es muy importante tener en cuenta eso. También es importante saber que todo folleto debe de tener ilustraciones, debe de tener dibujos, debe de tener gráficas, dependiendo del tipo de información del tema que sea ese folleto. Y también utilizar diferentes tamaños, colores y tipos de letras. Esas características primordiales para cuando hagamos folletos, ¿ok? No se les olvide esa parte. Debe de tener ilustraciones, dibujos, gráficas, utilizar diferentes tamaños de letra, diferentes colores para hacer las letras y diferentes tipos de letras. Primordial tener el título del folleto y los diferentes subtítulos de la información. Eso no se les vaya a olvidar, por favor, es primordial para los folletos. ¿Cuántos tipos de folletos hay? Pueden hacer trípticos, dípticos y volantes. Recuerden, el ciclo pasado ya vimos esa parte, ustedes ya me enviaron ese tipo de trabajo. Ya sabemos que los trípticos es una hoja dividida en 3 secciones, un díptico es una hoja dividida en 2 secciones y un volante es una hoja tal cual como es, ya sea pequeña o grande, pero una hoja, ¿ok? Entonces, estos elementos deben de tenerlos siempre presentes en este tema de los folletos. ¿Qué más debemos de tener en cuenta para realizar estos trabajos o los trabajos que vamos a realizar en el cuadernillo?
Importante tener en cuenta la información de la página 44 y 45. Esta información nos proporciona algunos datos de cómo vamos a recabar la información para poner en el folleto, porque no se trata nada más de buscar información, por ejemplo, sobre las ballenas y poner un pedazo de lo que encontremos. No, se trata de recuperar la información más relevante, lo más importante, de acuerdo a los elementos que nos proporcionan acá. Dice, localicen la información precisa. Una vez elegido el tema del folleto, busquen en la biblioteca libros con información útil. Pidan ayuda a su maestro para revisar los libros, analicen los índices, usen como guía los títulos y subtítulos, reúnan folletos informativos acerca del tema elegido, pueden encontrarlos en oficinas gubernamentales o en centros de salud. Entrevisten a familiares, vecinos, estudiantes de grados avanzados y, de ser posible, a especialistas del tema. ¿Okay? Fíjense muy bien cómo vamos a recabar esa información. Bueno, ya tenemos la información, ahora ¿cómo la vamos a organizar? Pues aquí en la página 45 nos dice que vamos a utilizar diagramas para resumir y ordenar la información. Fíjense muy bien. Con la información encontrada, hagan un diagrama que contenga todos los subtemas que van a incluir en el folleto. Tomen en cuenta los datos que requieren dar a conocer a su comunidad. Este diagrama les servirá para determinar el orden que tendrá el contenido de su folleto. Observen el diagrama que se realizó para tema formas de elegir nuestros alimentos para evitar la obesidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer un diagrama. Pues muy bien, mis queridos alumnos. Recuerden, para elaborar un folleto tenemos que tener en cuenta cómo vamos a recuperar la información, en dónde podemos recuperar la información, cómo vamos a organizar esa información. Una vez que ya tengan todos esos elementos, pues ahora, ¿cómo vamos a hacer el folleto? En las páginas anteriores que les acabo de explicar, ahí les encuentran cómo hacer su folleto. Es súper importante. No se trata nada más de poner cualquier información, poner un pedazo del inicio, un pedazo del final. No. Tenemos que hacer un resumen bien estructurado donde seleccionemos la información que sea pertinente, que sea útil y que sea completa. Entonces, vamos a realizar nuestros folletos de esa forma. ¿Cuál es el trabajo que vamos a realizar? Aquí nos manda a un producto final. Ok. Ese producto final ya lo hicimos el ciclo pasado. Pero ¿qué vamos a hacer en este periodo de recuperación? Vamos a realizar las páginas número 7 y número 8 de nuestro cuadernillo, que nos manda lo siguiente. Aquí nos da un folleto, nos pone aquí el folleto, nos dice que un folleto es un impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. Dice la indicación, encuentra en la siguiente sopa de letras las características de un folleto. Apóyate en las páginas 42, 43 de tu libro de texto de español. Recuerden, ya les marqué cuáles son las características, entonces vamos a encontrar acá. Si no son capaces de recordar lo que les acabo de mencionar, pues vayan a su libro en la práctica social del lenguaje número 4 y ahí están los datos que vamos a recuperar para poder completar esa sopa de letras. Después dice la instrucción acá, realiza un folleto informativo sobre la enfermedad por coronavirus, tomando en cuenta las características anteriores. Mucho ojo, en la semana yo les voy a enviar un folleto sobre el coronavirus como ejemplo. Una vez que yo les envíe ese folleto, ustedes van a tener la posibilidad de realizar el suyo. No quiere decir que van a copiar el que yo les va a servir como ejemplo, como guía, para que ustedes hagan su propio folleto, sea tríptico, díptico o volante. De preferencia, vamos a hacer un tríptico porque es el ejemplo que yo les voy a enviar.
Muy bien, cuando ya estemos en clases presenciales, el día que les corresponda ir a clases presenciales, me van a llevar ese trabajo. ¿Qué vamos a realizar en la página número 8? Nos dice, relaciona los siguientes elementos con sus definiciones iluminándolos del mismo color. Apóyate en tu libro de español en las páginas 45 y 46. Aquí tenemos algunos elementos que son importantes para organizar los temas. Nos habla de un índice, del título y subtítulo y de los recursos gráficos. ¿Qué es cada uno de ellos? La siguiente indicación dice, escribe en cada círculo de los subtítulos el número que corresponda con su definición. Mucho ojo acá, estos son subtítulos. ¿Qué tipo de información deben de ir en ese subtítulo? Aquí está numerado, entonces vamos a ver cuál corresponde a cuál. Y la última indicación dice, une con líneas de colores las palabras que forman parte de la misma familia léxica. Apóyate en tu libro de español, página 46. Observa el ejemplo, ¿no? Casa, casita. Es familia léxica. Recuerden que todos estos temas ya lo vimos en tercer grado. Este es un repaso que estamos haciendo. Pues muy bien, mis estimados alumnos. Recuerden, es súper importante seguir las indicaciones para cuidar nuestra salud. Y recuerden, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos pronto.